estado trabajando con las algas rojas, que son del filo Rhodophyta, las algas verdes, que son del filo Chlorophyta, y estos dos filos pertenecen al reino plantae. Entonces, yo en realidad estoy trabajando con dos reinos diferentes. Dos filos del reino plantae y un filo que son las ucrófitas, específicamente con la clase Phagophys, que son las algas pardas, que pertenecen al reino cronista. Entonces, las macroalgas no solo pertenecen al reino plantae de las plantas, sino que también pertenecen a otro reino, que es el cronista, y eso tiene otros retos a nivel sobre todo de la parte molecular. Entonces, bueno, en general, en el último listado, que fue hace unos cuantos años, 10 años más o menos, un poco más, un poco menos, en Costa Rica tenemos actualmente 379 especies de macroalgas marinas reportadas en este momento, de las cuales pues menos de 50 son pardas, luego tenemos 80 y algo de verdes y un poco más de 250 que son rojas. Esto es un patrón muy normal para una zona tropical, de hecho siempre vamos a tener este patrón, menos algas pardas, en la mitad siempre vamos a tener verdes, y la mayor cantidad de algas en una zona tropical siempre van a ser algas rojas. Entonces, para los reportes de ACG, en este momento, bueno, hasta el 2017, que fue la última recopilación que hizo don Jorge, más el artículo del 2011, solo para la zona del ACG tenemos 27 especies reportadas. Eso significa que tenemos en esta zona, al 2017, el 7% de la diversidad de Costa Rica, básicamente. Donde igual vean el mismo patrón, pardas, verdes a la mitad y rojas eran 15 especies reportadas hasta el 2017. Entonces, bueno, nos hemos dado la tarea de recolectar en el ACG, hemos logrado cubrir 33 sitios, que en realidad es muy poco. Yo solo han sido como 3 giras que hemos hecho, 4 giras que hemos hecho al ACG, desde el 2015 que empezó el proyecto. Pero sí hemos logrado cubrir diferentes ambientes. Entonces hemos logrado llegar desde las zonas intermareales, en algunas playas, hasta una profundidad de 30 metros. Y eso es muy importante porque en algas marinas nos hemos dado cuenta que entre más profundo nos metamos, hay una gran diversidad sin conocer. Y eso es algo que las primeras personas, de hecho, que vinieron a Centroamérica a colectar algas, se metían en la zona intermareal y ellos decían, no, aquí no hay nada. Entonces, entre más profundo se empezó a meter la gente, más especies hemos empezado a encontrar, cosas súper interesantes. Entonces, bueno, hemos logrado llegar hasta 30 metros de profundidad y hemos logrado recopilar bastante diversidad. Entonces, también hemos tratado como de buscar diferentes ambientes. Hemos estado trabajando en arrecifes rocosos, buscando diferentes tapetes de algas, sobre todo que hay en estos lugares. En arrecifes coralinos, esto es en Matapalito. Entonces aquí ustedes ven asociados al arrecife de coral, hay un montón de algas que están metidas dentro del coral. Nos hemos dado cuenta que en esta región hay bosques de sargazo que son muy interesantes a nivel de flora y fauna también. Y hay una flora muy particular que está asociada a estos bosques. Y luego nos hemos dado la tarea de irnos en los fondos arenosos, que es muy interesante aquí en el ACG, que ahí es donde hemos logrado cubrir hasta la mayor profundidad. Nos vamos buceando desde las zonas desde 5 metros de profundidad y vamos bajando hasta 30 metros de profundidad colectando diferentes tipos de algas. Y eso nos ha dado mayor riqueza de especies. Entonces, bueno, para identificar la pasada. Entonces, en total hemos recolectado 502 individuos de algas, especímenes, de los cuales, bueno, igual tenemos, más o menos hemos colectado la misma cantidad de pardas y verdes, y hemos hecho un esfuerzo bastante grande con las rojas, porque, pues, y ahorita les voy a contar un poco con el tema de secuenciación, porque rojas en particular. Entonces, en total tenemos 502. Y lo que hemos hecho es, bueno, tenemos una base de datos con fotografías en campo, tomamos la fotografía del espécimen en campo, ese mismo espécimen se va en una bolsa por aparte, en un frasco por aparte, le hacemos toda la parte morfológica y eso son medidas que tomamos, hay que hacer cortes, las algas llevan un proceso morfológico bien complejo,
hay que hacer cortes de diferentes estructuras, hay que ver si hay estadios reproductivos o no, etc. Esto nos ha tomado bastante tiempo. Luego hacemos toda la parte de secuenciación de genes. Y una parte muy importante es que hemos estado comparando con especímenes de herbarios. La flora de Costa Rica, del Pacífico, generalmente la encontramos en el herbario, los especímenes tipo, los vamos a encontrar en el herbario de Berkeley, que se hizo una visita al herbario y hicimos fotografías de todos los especímenes que hay de nuestro país en Estados Unidos, y en el herbario de Michigan también. Entonces eso es otra parte que es muy importante a la hora de comparar diferentes organismos. Con la parte de secuenciación, bueno, hemos extraído tenemos extracciones de 235 especímenes. En total tenemos secuencias de 108 especímenes de los que hemos colectado, y en total secuencias de todos esos especímenes, porque en algas no solo secuenciamos el COI, y ahorita les voy a contar un poquito más de esto, sino que tenemos que secuenciar otros genes porque el COI no funciona en algunas muestras de algas. Entonces en total tenemos 175 secuencias que no necesariamente, que pueden ser de un espécimen tenemos 2 secuencias diferentes de 2 genes diferentes. Entonces por eso es que los números son un poco diferentes. Estos son los genes con los que hemos estado trabajando. No necesariamente, de hecho el COI, y por eso es que tenemos muchas secuencias de algas rojas, solo prácticamente se puede usar con ellas, con estas algas. Con las algas pardas tenemos que usar otra región del COX, que es el 3, y los PSBAs. Con las algas verdes, dentro incluso no podemos ni siquiera usar el COX, sino que tenemos que usar el TUFA, que es un gen de cloroplasto. Y en un orden de algas verdes, los cladoforales, ni siquiera podemos utilizar eso, sino que tenemos que usar genes que son nucleares, que son de otras regiones, y entonces solo esos genes funcionan y no sabemos por qué. Yo he hablado con el especialista del orden cladoforales y es como, o sea, no hay como una explicación, no hay como una teoría al final de todo esto, pero bueno, entonces tenemos que usar estos otros 2 genes que son nucleares. Y en rojas hemos estado utilizando esos otros 3 genes, que son de la mitocondria o en el COI, y 2 que son del cloroplasto. Entonces, aquí metemos otro montón de cosas que en los animales no tienen, sino que con las algas tenemos que probar otro montón de cosas diferentes. Entonces, bueno, al final de todo este trabajo que hemos hecho, obviamente la pandemia nos frenó un poco la secuenciación que hacemos en el CIMAR, más todo el trabajo de las placas que se hacen con el COI, con las algas rojas. Tenemos que, de la literatura, si ustedes ven, el color más claro es lo que está reportado, y el color oscuro es lo que hemos reportado con Biomar, o sea, lo extra que estamos recopilando. Igual el mismo patrón, pardas, verdes, rojas, ¿verdad? Y en total tenemos 139 especies, y entonces hemos aumentado la diversidad de un 7 a un 37%. Estos son algunos ejemplos, estas son fotografías de Hilbert, que son espectaculares. O sea, verdaderamente logra captar la morfología de los especímenes. A mí me encantan, estas son algunas especies. Este es el grupo más diverso de algas, y hemos encontrado que tenemos aproximadamente unas 9 especies conservadoramente, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso para tratar de descifrar si hay más. En las algas verdes tenemos 2 especies nuevas y un género nuevo para Costa Rica que no había sido reportado, que es Sipholocladus. Este género solo se había reportado en México. Y las algas pardas, tenemos varias especies. Hemos encontrado una especie nueva para una especie completamente nueva. Y estamos realizando trabajos en sargazo porque se supone que aquí en el Pacífico Norte solo hay una especie de sargazo. Y nos hemos estado dando cuenta que posiblemente hay 2 o 3 cosas diferentes, pero bueno. El sargazo es una cosa difícil de secuenciar, entonces hemos tenido algunos problemas, sino que lo diga Kairi. Estas son algunas publicaciones que hemos estado trabajando. Esta es un poco más ecológica. Esos diferentes hábitats expresados en este artículo. Y bueno, lo que encontramos ahí es que si ustedes ven las barras verdes, rojas y anaranjadas, estas son las algas de la diversidad
de todo lo que se muestreó en esas campañas de muestreo, que fueron un poco más ecológicas, las algas representan el 20% de la diversidad de todos los organismos que tenemos marinos. ¿Vale? Y este gráfico, representa la cobertura que tienen esos organismos en los diferentes ambientes. Entonces, entre más colorido sea el patrón, mucho más cobertura vamos a tener. Entonces, ustedes observan las algas que forman los tapetes de algas, estas son las macroalgas y estas son las algas calcáreas, tienen una representación muy importante en la cobertura de los arrecifes, incluso llegando a más del 50%, 60% en algunos casos, de la cobertura de los ambientes marinos. Estas son algunas publicaciones que estamos trabajando. Bueno, este es como el listado de todo lo que tenemos. Hay varios de mis asistentes que están trabajando, y Yelva y Gilbert, que van a estar en esa publicación. Esta es sobre este nuevo género, este reporte nuevo de ciconoclados, que es pues una ampliación de rango. Y estamos trabajando, este trébol, a mí me encanta la analogía que hicieron, porque el trébol de los científicos al final es un montón de otros tréboles que se juntan a esto, son un montón de otros proyectos que uno tiene que se juntan con este otro, y entonces estamos trabajando con catálogos de algas pardas, verdes y rojas, de hecho ya casi está listo el de algas pardas, y entonces toda esta información también se va a juntar dentro de esos otros catálogos de la biodiversidad de algas de Costa Rica. Entonces, algunas conclusiones. Bueno, las macroalgas marinas contribuyen aproximadamente al 20% de la diversidad del ACG, poco más, un poco menos. La cobertura de estas, vean que es interesante, llega a ser más del 50% en algunos sitios, entonces son un componente muy importante en los ambientes marinos. El ACG tiene 139 especies y logramos colectar, llegar hasta 37% de la diversidad de Costa Rica con este proyecto y otros. Y bueno, y específicamente falta información sobre todo de las algas calcáreas, de las algas rojas que son calcáreas, que tengo un proyecto específicamente en este grupo, vamos a trabajar un poco más en esto, y en las algas filamentosas que son muy pequeñas. Entonces, esa otra flora que está ahí escondida es una flora que estamos tratando de conectar. Estos son todas las personas que han estado involucradas en este proyecto, estudiantes. Actualmente Maricruz y Mariana están haciendo la tesis de maestría. Maricruz específicamente va a trabajar con gracilares, que es un género que incluso queremos dar el siguiente paso, que es el cultivo. ¿Verdad? De hecho, el ACG tiene algunas cosas que nos gustan mucho para ese otro paso, y Maricruz está haciendo el trabajo sobre gracilaria, que es uno de los principales productores de agar del mundo. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos dar ese paso. Fabio, Mariana, José Manuel, Kenneth, ahorita es el asistente que está trabajando fuertemente con el grupo de algas. Este es mi contacto, con mucho gusto cualquier duda.